En este video hablaremos sobre el poliestireno, el cual es un polímero sintético que, como veremos a continuación, lo encontramos en diferentes elementos de uso diario. Los polímeros son moléculas de gran tamaño constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. El poliestireno es un polímero sintético que se obtiene a partir del monómero estireno. Es uno de los plásticos más utilizados debido a su bajo costo y propiedades versátiles. Como vimos anteriormente, el poliestireno es un polímero termoplástico ampliamente utilizado en la industria debido a su bajo costo, facilidad de fabricación y versatilidad. Es fundamental en la producción de envases desechables, componentes electrónicos, juguetes, materiales de construcción y más. Su popularidad en la industria del envasado se debe a su capacidad para mantener la integridad de los productos alimenticios y de consumo durante el transporte y almacenamiento. Dentro de las propiedades físico-químicas del poliestireno podemos encontrar las siguientes. Su estado es sólido a temperatura ambiente. Su color generalmente transparente, pero puede ser coloreado, ya sea de forma transparente o un color sólido. Su punto de fusión aproximadamente es 240 grados Celsius. Su densidad 1.04 a 1.06 gramos por centímetro cúbico. Solubilidad. Este polímero es insoluble al agua y soluble en hidrocarburos aromáticos y clorados. Oxidación. Prácticamente no son oxidados a temperatura ambiente por el oxígeno atmosférico, ya que los polímeros de cadenas saturadas son más resistentes. Su baja permeabilidad al agua, vapor de agua y muchos de los componentes de alimentos es lo que justifica su uso en envolturas, especialmente de alimentos que deben protegerse por periodos de varias semanas contra la pérdida o ganancia de humedad, la oxidación atmosférica y la pérdida de aromas. Propiedades mecánicas del poliestireno. Alta rigidez y dureza, baja resistencia al impacto, siendo mejorada en el poliestireno de alto impacto. Modesto módulo elástico. Resistencia a la tensión entre 55 y 80 megapascales. Su estructura química representa una larga cadena hidrocarbonada con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es producido por una polimerización vinílica por radicales libres a partir del monómero estireno. El proceso por el cual se obtiene el poliestireno se conoce como polimerización y corresponde a la reacción de un monómero de estireno, el que se encuentra como un líquido transparente de baja viscosidad. La reacción ocurre mediante el enlace metileno unido a etileno o vinilo, formando moléculas no cristalinas, con cientos o miles de unidades estructurales. Mediante la polimerización del estireno se produce un termoplástico transparente incoloro, duro y rígido, llamado poliestireno para uso general. Según qué tipo de aditivos que se usan, podemos encontrar categorías de poliestirenos. Esto permite obtener distintos tipos de poliestirenos según características, resistencias y aplicaciones en distintos rubros. El proceso químico de polimerización se puede dar de distintas maneras. La principal es la polimerización en masa. Esta es una reacción exotérmica y en cantidades grandes es difícil de controlar. En esta se produce un material muy viscoso que solo se puede bombear a temperaturas muy altas o se puede despolimerizar. Las ventajas de este proceso es la alta pureza del producto final y su buena calidad óptica. En la polimerización en solución, el monómero se disuelve en un solvente no reactivo que contiene un catalizador. El calor desprendido por la reacción es absorbido por el solvente y entonces la velocidad de reacción se reduce. Es difícil eliminar todo el solvente. La polimerización en suspensión, el monómero y el catalizador se suspenden en forma de gotitas en una fase continua como el agua. El calor producido por la reacción es absorbido por el agua, se requiere una agitación continua. Después del proceso, del producto polimerizado se separa y deshidrata. Este método se emplea de modo generalizado para producir varios polímeros vinílicos. La polimerización por emulsión es un proceso similar de la suspensión, puesto que se lleva a cabo en agua. En este caso, el monómero es absorbido dentro de unas micelas creadas por un agente emulsificante, como el jabón, y dentro se produce la polimerización. El polímero de poliestireno no es biodegradable ni compostable, pero sí es reciclable. Sin embargo, el reciclaje del poliestireno no es tan común debido a problemas logísticos y económicos. Por otro lado, no todos los tipos de poliestirenos se pueden reciclar de igual manera.
Existen 3 procesos principales para poder reciclar el poliestireno. 1. Pirólisis. Implica la descomposición térmica del poliestireno en ausencia de oxígeno, obteniendo un aceite crudo que se puede refinar en productos químicos y combustibles líquidos. Este método es eficiente y puede recuperar hasta el 90% del poliestireno original. 2. Por tecnología de eliminación. Se utiliza un disolvente y luego se recupera el polímero a través de la precipitación. Es más eficiente que la pirólisis y puede recuperar hasta el 99% del poliestireno original. 3. Por trituración. Inicialmente se recolecta, se tritura y se lava para sacar impurezas o restos orgánicos. Se seca y extruye, luego se peletiza y es separado por su calibre para obtener materia prima homogénea y productos más estables. Los nuevos productos pueden ser envases, bandejas, perfiles, juguetes, marcos de cuadros, nuevos embalajes, entre otros. Actualmente podemos encontrar distintas empresas que se dedican al reciclaje del poliestireno en sus distintos formatos. Una de estas es Ideatec, una empresa de upcycling que fabrica pinturas sustentables en base a poliestireno expandido. Esto no solo contribuye con el reciclaje de muchas toneladas de este material, sino que también a la reducción de la huella de carbono del planeta. La transformación empieza cuando el poliestireno entra al proceso de picado y mezclado con sustancias que eliminan el aire desde el material y lo disuelven, generando una sustancia conocida como resina. Luego, esta resina se mezcla con componentes como talco para formar la pintura sustentable. En España se está desarrollando otro proyecto que busca el reciclaje del poliestireno expandido. Para este caso, toman las cajas de poliestireno expandido que habitualmente se utilizan como envase para almacenar y transportar productos frescos como el pescado y las convierten en un producto terminado como envases de yogur. Este proyecto es importante en términos de economía circular de los plásticos. Otra empresa española dedicada al reciclaje del poliestireno es Knauf Industrias. El proceso a través del cual ellos permiten el reciclaje del poliestireno se llama briqueteado. Es un proceso especial de compactación y el poliestireno se valoriza para la producción de energía, donde con 1 kilogramo de residuos se pueden generar 13 litros de gasóleo para calefacción. Debido a sus excepcionales propiedades ópticas y dieléctricas, su uso se masificó en lentes, placas transparentes para carátulas de medidores y ventanas, así como también en bienes de consumo como contenedores, partes pequeñas para aparatos domésticos, juguetes y en aislación eléctrica. La facilidad para moldearlo determina que sea usado como patrón en la evaluación de otros polímeros en diferentes procesos de moldeado, especialmente en moldeo por inyección. Específicamente podemos encontrarlo en envases desechables como platos, vasos, cubiertos y bandejas de alimentos, aislante térmico, el poliestireno expandido y extruido para aislamiento en la construcción, como componentes electrónicos, ya sean carcasas de productos electrónicos y electrodomésticos, cajas de CDs, percheros, bandejas de huevo como las del refrigerador, etc. En juguetes y productos de consumo como carcasas de juguetes y artículos diversos. Hay 4 tipos de poliestirenos. De la polimerización del estireno puro se obtiene poliestireno cristal o general. Es sólido, transparente, duro, pero frágil. Bajo 100 grados Celsius es vitrio y sobre esta temperatura es fácilmente moldable en variedad de formas. Luego está el poliestireno de alto impacto, PI o HIPS en inglés. Es un poliestireno modificado con caucho con entre un 1 y 10% de hule en su peso. El poliestireno expandido son perlas que gracias a un agente expansor y vapor de agua aumentan su volumen entre 5 y 300 milímetros. Se utilizan para relleno textil en mobiliario, amortiguación en embalajes y como agregado liviano para morteros y hormigones por sus propiedades aislantes térmicas y acústicas. Su presentación en placas se utiliza en la construcción para aislación en techos y muros. Por otro lado, se usa para prototipado y maquetas al ser fácil de trabajar. En el área automotriz y en sistemas de embalaje se utiliza con piezas inyectadas para amortiguación. En la alimentación se usa para bandejas o cajas de transporte y almacenamiento de alimentos frescos. En el área de la construcción se presentan las molduras. También se utiliza en la producción de cascos para ciclistas y corredores de la Fórmula 1. Por último, en el uso acuático como tablas, flotadores, salvavidas y boyas. Extireno extruido o XPS. Extrusión de poliestireno con un gas espumante, buena resistencia mecánica y a la humedad, de acabado homogéneo. Se usa en placas para aislación externa en construcción.
Su alternativa biodegradable es el ácido poliláctico o PLA. Se sintetiza por polimerización del ácido láctico, obtenido de la fermentación de azúcares como almidón de maíz, y es compostable en condiciones industriales. Es resistente, flexible, poco inflamable, inodoro, resistente a rayos UV y biodegradable. Por tanto, es compostable a modo industrial y domiciliario. Se usa para telas, tapicería, en medicina para implantes y suturas, en impresión 3D, en envases y embalajes, sobre todo para alimentos.